Buenas tardes, vamos a dar comienzo al módulo número 2 de cerramientos conformados de eje curvo. En este módulo veremos lo que tiene relación con estructuras de tracción. Y retomando el tema de cerramientos resistentes por su forma, para poder continuar en el desarrollo de este módulo con las estructuras de tracción, habíamos llegado a la conclusión de que se denominaban estructuras resistentes por su forma, también llamadas autoportantes, aquellas cuya resistencia se obtiene dándole forma al material según las cargas que ésta debe soportar. También hicimos la aclaración de que estas cubiertas, al mismo tiempo de que eran limitantes y envolventes del espacio interior, también lo eran de la parte externa del edificio y determinaban la forma del espacio interior como la imagen exterior, una forma con significado estético. Así se genera una identidad entre la estructura y el edificio. De ahí que construir superficies autoportantes presupone conocer la geometría, su manera de trabajo, o sea, la estructura, y la importancia en el espacio en que se genera esta construcción. Dentro de estructuras de tracción, vamos a ver tres grupos: las tensoestructuras o membranas, las estructuras traccionadas con cables y las estructuras neumáticas. Las membranas colgantes o estructurales son aquellas las cuales trabajan pura y exclusivamente a la tracción y tienen dos elementos bases que son componentes de la conformación estructural o materialidad de dichos cerramientos, que son la membrana como material y los tensores, que pueden ser de distintos materiales. Acá vemos dos ejemplos, uno uruguayo, que es una estructura de membrana en LATU, y el estadio de Múnich en Alemania. Dentro del segundo grupo tenemos las estructuras traccionadas, las cuales el elemento fundamental es el cable que trabaja a la tracción. Y el cierre se puede hacer con distintos materiales, como por ejemplo piezas de hormigón armado. En este caso lo que estamos viendo es el puente de la barra, calculado y construido por el ingeniero Viera en Uruguay. Otra estructura también ejecutada por el ingeniero Viera es el cilindro municipal, que ya fue demolido en unos años atrás, previo a donde se ubicó el Antel Arena. Y el tercer grupo, que es el de las estructuras neumáticas, las cuales funcionan con la inyección de aire en determinados elementos que permiten generar esas cápsulas cerradas, manteniendo la presión constante del aire en su interior. Acá tenemos dos ejemplos muy de los últimos tiempos, que fueron los que se hicieron para las Olimpiadas de Beijing, que creo que fueron un lugar en el cual se destacó por su arquitectura en este sentido, con una innovación muy importante de estos cerramientos, como lo fue el estadio del Nido del Pájaro y la piscina El Cubo de Aire. Y vamos a ver ahora cuál es el origen de la forma para este tipo de estructuras. Recuerda que habíamos analizado que en general teníamos que el origen de la forma, tanto para las membranas como para las láminas, eran el cable y el arco
respectivamente. Habíamos dicho que el cable suspendido y el arco funicular no solo son elementos básicos del sistema estructural, sino que también es la idea elemental de cualquier mecanismo portante y representan el símbolo técnico de la construcción de los espacios. Son casi que parte fundamental del funcionamiento de los mecanismos portantes de este tipo de estructuras que son resistentes por su forma. Las estructuras de tracción tienen como origen de la forma el cable. El cable es un elemento flexible de peso propio, despreciable. Si nosotros lo tomamos de los dos puntos extremos, este se va a deformar por su propio peso. Eventualmente, si aplicamos una carga puntual sobre el mismo, vamos a tener que éste adopta una forma que responde al funicular de las cargas, o sea, al peso P, y se va a descomponer en dos direcciones, la A y la B. Esas dos fuerzas sobre las cuales se descompone el peso P van a ser normales a la sección, o sea, perpendiculares a la sección de ese cable y actúan en el baricentro de la misma. Por lo tanto, esa pieza está sometida a tracción pura o baricéntrica. Las reacciones en los apoyos van a ser iguales y contrarias a esa fuerza. Si continuamos cargando dicho cable, vamos a tener que, si se aumenta esa carga, se llega al polígono funicular, que representa la deformación propiamente dicha de ese cable. Entonces, esa forma funicular de las cargas, que es la forma de equilibrio para cualquier estado de carga, estará haciendo de que esa pieza trabaje a tracción pura o baricéntrica, ya que ese cable, por sus características, no puede absorber otro esfuerzo. Estas cargas, muy juntas, tienen un símil a una cadena de eslabones y por la forma natural que se adopta se denomina catenaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos una sumatoria de fuerzas iguales que sumadas me dan reacciones en los apoyos de dos fuerzas que sumadas me dan la sumatoria de todos esos esfuerzos. Y es así que ese cable adopta lo que llamamos naturalmente la forma de la funicular de cargas, que no es ni más ni menos que la forma de equilibrio para cualquier estado de cargas externas, esfuerzos de tracción puro y baricéntrica, como lo estuvimos diciendo. ¿Y qué es una catenaria? La catenaria es el lugar geométrico de los puntos sometidos exclusivamente a esfuerzos de tracción, según lo establece Fred Algerer. Acá lo que debemos decir es que hay una diferencia entre lo que es la catenaria y una parábola, que a veces a simple vista es muy difícil de distinguir. El cable, con una carga distribuida uniformemente a lo largo de su curva, cada porción del cable recibe el mismo esfuerzo. La curva funicular para ese estado de carga se denomina catenaria. En cambio, cuando el cable con carga no uniformemente distribuida en la longitud del mismo
y en el que cada porción del cable absorbe distintos esfuerzos. Eso está dado, ¿por qué? Porque se hace una distribución de carga uniforme en el plano de proyección horizontal de las cargas. Esa curva funicular es una parábola. Los conceptos anteriores eran generales para todas las estructuras de tracción. Ahora vamos a ver particularmente cada una de ellas. En este caso, analizaremos las membranas colgantes o estructurales. Las membranas son elementos superficiales elásticos. Se podría decir que son de forma laminar, pero tienen una consistencia blanda y trabajan a esfuerzos de tracción simple, mediante tensiones tangenciales. Son elementos muy delgados con mínimo espesor y que dependen de su curvatura para soportar las distintas cargas a las cuales se somete. Este tipo de estructuras tenemos que tienen movilidad y su capacidad para resistir tensiones de corte o de compresión restringen su uso. Acá vemos otro ejemplo, como en el caso de la estación de metro de Canobio en Shanghái, donde hay otro tipo de estructura. La anterior eran las grandes carpas de tela que se montaban de pronto para cubrir una superficie como los circos. Hoy por hoy, ese mismo modelo se está utilizando con otro tipo de materiales, como pueden ser las membranas de PVC con fibras de poliéster para mejorar su resistencia. Ahora vamos a ver las distintas formas de membrana. Sí está bien decir que si nosotros comparamos con los primeros elementos que se pueden considerar como membranas estructurales, podríamos considerar el paraguas, el cual es una tela, la cual adquiere forma cuando el paraguas se abre y los elementos que mantienen esa forma son las varillas. ¿Y cómo es la forma de trabajo de estas estructuras de membranas colgantes o tiendas apuntaladas? Como decíamos, la membrana es una superficie de forma laminar y consistencia blanda que trabaja con esfuerzos de tracción simple mediante tensiones tangenciales. Esto según el arquitecto Santo Mauro, expresado en su libro Tensoestructuras de membranas. ¿Y cuáles son aquellas condiciones de este material? Podríamos decir que son elementos superficiales elásticos, que tiene una determinada elongación y es lo que permite hacerlo extensible y darle la forma. Tienen un mínimo espesor que llega a ser de milímetros y también tienen una continuidad superficial. Esa continuidad superficial y la forma que se le da ofrece una resistencia para la gran difusión de los esfuerzos. ¿Y cómo es entonces ese comportamiento estructural? Tenemos que hay dos características esenciales de la acción de membrana. Estas son que las tensiones de la membrana, tanto de tracción como de corte, se desarrollan siempre en la superficie y nunca en la dirección perpendicular a ella. Y la otra es que la acción de la membrana depende fundamentalmente de las características geométricas de la forma que se define, de su curvatura, de la acción del cable y del corte por el alabeo. Los esfuerzos sobre la propia membrana hace que éstas soporten esfuerzos en su propio plano, o sea, generan lo que se llama el estado plano de solicitación, con tensiones internas actuando en la superficie de la misma. Si se le da una curvatura, se podrían someter estas cargas a las cuales manifestarían una cierta resistencia.
Entonces se generan tensiones que se difunden en la superficie, quedando contenidas en su plano tangente en cada punto, por lo que la posición varía para cada uno. Las tensiones generadas en cada punto dan lugar a una resultante que es capaz de equilibrar la componente de la acción exterior dirigida normalmente a la superficie. Las tensiones entonces tienen una distribución uniforme en todo el espesor de la superficie con el aprovechamiento al máximo de su capacidad resistente, a diferencia de lo que sucede con la fricción. Y el material para poder resolver este tipo de estructuras, en primer lugar, tiene que tener una resistencia importante a la tracción pura, dado que es la forma de trabajar de las mismas. Estas membranas, a su vez, deben de tener la posibilidad de resistir las cargas que inciden sobre las mismas y tener la capacidad de transferir los esfuerzos a través del propio material para llegar al apoyo. Son estructuras que, al estar sometidas a la tracción pura, tienen un estado de carga en función de la adaptabilidad de la forma de estructura, que es un estado de plano de solicitación. Los materiales para poder cumplir con esta forma de trabajo deben de tener una resistencia a la tracción, deben ser flexibles y no extensibles. Los dos materiales que admiten trabajos de tracción y doble curvatura son las redes de cables y los tejidos. Los cables son materiales que permiten el sustento de estas estructuras. Son los que, con los cuales a través de ellos podemos darle esa forma. La forma de trabajo, la forma geométrica que mejor responde a el trabajo estructural de estos elementos de membranas colgantes o estructurales son las de doble curvatura, paraboloides hiperbólicos. Estos cables son en acero galvanizado o acero inoxidable. Tienen que tener prestaciones como una alta resistencia a la rotura y un alto límite elástico. En cambio, las membranas tienen que tener dos cualidades importantes. Tienen que tener la conformación desde fibras resistentes y un recubrimiento de protección de esas fibras resistentes. Bueno, este tipo de membranas tenemos que puede haber una variedad importante de las mismas. Surgen la gran mayoría con el surgimiento de la producción de polímeros, o sea, tienen muy corta vida, pero últimamente han tenido un uso muy extensivo, principalmente en aquellas arquitecturas de grandes superficies con cubiertas conformadas. Las membranas deben de tener fibras resistentes que pueden ser de poliéster o fibra de vidrio. Y el recubrimiento puede ser de PVC o policloruro de vinilo y también de PTFE, que es politetrafluor de etileno, comúnmente llamado teflón, y un material que sustituye al anterior por mejores condiciones, que es el ETFE, es el etileno tetrafluor de etileno, la silicona. Este tipo de materiales tienen un espesor de 0,5 milímetros a 1,2 milímetros y su peso ronda en 500 gramos a 1000 gramos por metro cuadrado. O sea, ahí ven, sí,
comparamos estos materiales con otros que pueden ser a los que sustituyen, como por ejemplo, cuando hablábamos de las grandes estructuras de acero o de hierro y vidrio que surgieron a fines del siglo XIX, estas podrían ser una forma de sustitución y imagínense en el peso que tendría en aquel momento. Ahora nosotros tenemos estructuras que rondan entre 500 y 1000 gramos por metro cuadrado. También es importante su resistencia a la tracción, que es de 10 decanewton por centímetro a 200 decanewton por centímetro. Y su deformación, que no deja de ser poco, son 20 toneladas por metro de tela, o sea, rondan, dependiendo del material que estemos considerando, entre un 3 y un 20% antes de colapsar. Debemos decir también que las membranas constan de un tejido en forma bidireccional ortogonal realizado con hilos muy finos de alta resistencia. Estos pueden ser de poliamida, de poliéster y fibra de vidrio. El tejido es el que le da la resistencia mecánica a dichas membranas. Este tejido siempre debe ir protegido con algún material que le da la protección. Este puede ser un material de relleno en ambas caras. Puede ser de PVC, de PTFE o teflón y ETFE o silicona. Este lo protege de los agentes externos al tejido resistente y le otorga a la membrana la impermeabilidad, el color, la difusión o no o transmisión de la luz y el calor y tratamiento ignífugo y filtro para los rayos ultravioletas y rayos infrarrojos. El primer tipo de membrana que vamos a analizar son las de fibras de poliéster y de recubrimiento de PVC. Este tipo de membranas son las de uso más extensivo en nuestro país. Esto se da por su bajo costo, la accesibilidad al producto que se tiene y también ese bajo costo redunda en la baja durabilidad a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque es afectada por los rayos ultravioletas. Quiere decir que cuando estas están expuestas a la intemperie, a corto plazo se debe ser repuesta. Tiene características que son muy buenas, como su elasticidad de un 10 a un 20% de elongación frente a la rotura, y también tiene en contra de que funden a bajas temperaturas, entre 160 y 250 grados Celsius. Quiere decir que no tienen resistencia frente al fuego. La unión de los planos para lograr la superficie se hace por termofusión con calor y presión. Acá vemos este ejemplo en Uruguay, en el LATU en 1997. Tienen muy buen rendimiento estructural cuando se hacen una forma de doble curvatura y anticlástica. Como habíamos dicho, existen lo que son los tensores, que son lingas de acero inoxidable o acero galvanizado, que es lo que le permite dar la forma, y también tienen postes, que son los elementos que soportan esos tensores y que estos trabajan a la compresión. Otros ejemplos, acá también en Uruguay, siempre como tiendas para cubiertas para espacios donde se hacen reuniones o fiestas o para lugares eventuales como por ejemplo el del LATU o lo que fue en su momento, que ya fue retirada, la estructura que cubría la cubierta de acceso al museo en la Plaza del Entrevero. Y también estructuras eventuales como por ejemplo en el McDonald's cerca de la Rambla.
La otra membrana a analizar es la que está compuesta por fibras de vidrio y recubrimientos de politetrafluor de etileno o teflón. Este tipo de membranas tienen un costo más alto que las que vimos anteriormente, bastante más, pero son muy rígidas y tienen una elongación entre un 3 al 12% frente a la rotura. La dificultad que tiene este tipo de material es que son de difícil confección y de manipulación, y por lo tanto eso lleva a un problema en la instalación, dado que en el plegado se puede producir un daño y una rotura. Lo importante de esto es la vida útil, que va de 25 a 30 años. Eso hace de que podemos considerarlas para construcciones permanentes. No le afectan los rayos ultravioletas y tampoco es combustible. De acuerdo a ello, tenemos que los distintos paños en la unión se hacen a través de adhesivos, pero también con aplicación de presión y de temperatura. Para significar el uso de este material, acá tenemos lo que son las cubiertas en fibras de vidrio y politetrafluor de etileno para todo el bulevar, que se combinan con conos que son de vidrio y metal y acero, que tienen unos 45 metros de altura, que le llaman a todo el conjunto el Valle del Sol, y esos conos de vidrio y acero sirven para juntar el agua de lluvia a lo que vendrían a ser en el sector de los subsuelos y poder utilizarla en los locales subterráneos, y también para poder reciclar. Hay muchos ejemplos de aplicación de este material que es muy significativo, y que igualmente, aunque haya sido sustituido en parte por otro, que es el que vamos a ver a continuidad, que tiene mejores condiciones, igualmente sigue siendo uno de los más utilizados. La otra membrana es la que se conforma por fibras de vidrio y recubrimiento de ETFE, etileno tetrafluor de etileno, comúnmente llamado silicona. Esta membrana lo que hace es suplir a la anterior, está emparentada, lo único que sustituye la molécula de flúor por la de hidrógeno, pero tiene mejores condiciones frente a lo que es la rotura por plegado. Es un material que es flexible y tiene la cualidad de ser transparente, por lo que también puede sustituir al vidrio. Se recicla, es impermeable y no tóxico. Tiene una resistencia importante al calor y a los rayos ultravioletas cuando está expuesto. Eso hace de que es un material que puede ser utilizado para estructuras permanentes. Su duración va entre 25 y 30 años. También tiene buena resistencia química y mecánica frente al corte y a la abrasión. Es estable frente a los cambios de temperaturas hasta 170 grados Celsius, y es un material que es combustible pero no inflamable. Con respecto a lo que decíamos de que es un material transparente que deja pasar mayor cantidad de luz que el vidrio, tiene la cualidad de ser su peso 100 veces menor al del vidrio, y por lo tanto las estructuras que van a acompañar a este material son más livianas. Es un material que se utiliza generalmente para lo que es estructuras neumáticas, que lo vamos a ver a posterior. En este caso lo que estamos viendo es el centro acuático de Beijing, en el cual se hace un gran entramado de estructura metálica cuyos intersticios se rellenan con almohadones de TFE. El otro grupo de estructuras
de tracción son lo que llamamos las estructuras traccionadas. Estas estructuras traccionadas se basan en el soporte a través de cables de aceros que, dada su alta resistencia a la tracción, generan estructuras de una eficiencia excepcional. Se han utilizado para soluciones muy ingeniosas en las cuales los cables de tracción constituyen los elementos esenciales del sistema estructural y el cierre se hace con distintas materialidades como vamos a ver a continuación. Estas estructuras traccionadas las vamos a analizar en distintos ejemplos que se fueron ejecutando a lo largo del tiempo. En este caso vamos a ver aquellas que tienen cables paralelos. Este es el Gimnasio Nacional de Tokio que se hizo para las Olimpiadas de 1967 en Japón y vemos que es una estructura de dos cables superiores de 33 milímetros de diámetro que se suspenden entre dos pilastras que trabajan a la flexión que se distancian 126 metros entre ellas y se extiende una red secundaria de cables que están entre estos cables a tracción y los anillos perimetrales que circunvalan el graderío. Luego la cubierta se hace un cierre con una superficie de hormigón. Este es otro ejemplo que es la pista de hielo de New Haven, ejecutada en 1958 por Erik Saarinen, en la cual vemos que es una estructura de cables paralelos en la cual los cables se cuelgan de la parte superior de las columnas que resisten a la compresión y estos están atadas, estas columnas, por una gran viga que trabaja la flexión. Y esos cables atraviesan esas columnas y se anclan al suelo. Los cables paralelos se conectan entre sí por medio de vigas o placas rectas, creando así una superficie poligonal o techo de barril invertido. Esta estructura tiende a oscilar frente a la acción del viento y para ello, para evitar esa deformación, se le arriostra todos esos cables con una estructura de reticular que cierra o ata todos esos cables en la parte central. Y como vemos en el ejemplo, es una gran superficie la cual tiene un área de 70 por 36 metros. Todos esos cables están postensados. En este caso tenemos otras estructuras traccionadas que es, a diferencia del anterior, de cables biaxiales. Esto es un ejemplo del estadio de Raleigh en Carolina del Norte del arquitecto Novicki. Son dos arcos parabólicos de unos 100 metros de luz que están entrecruzados y que se apoyan sobre ligeros montantes verticales en los que se apoya la gran fachada esa de vidrio. Esto rodea lo que es las gradas. Entre esos dos arcos se tienden una red de cables principales que trabajan a la tracción, estabilizado por una segunda red ortogonal y de curvatura opuesta, que formarían de modo que las reacciones de ambos sistemas son de compresión sobre los arcos y permanecen siempre en su plano. Gracias al pretensado de esta segunda red, la cubierta puede ser muy ligera y se resuelve con una chapa ondulada con un aislamiento de impermeabilización superpuesto que tiene un peso que es muy ligero de 30 kilos
por metro cuadrado. Debido a esa ligereza y a la falta de curvatura de las zonas próximas a las claves del arco, se añade un sistema interno de cables para la estabilización, que arriostra lo que vendría a ser los cables fiadores a esos muros de vidrio. El otro grupo que vamos a ver son las estructuras traccionadas de cables radiales. Cubren superficies circulares y hay muchos ejemplos a partir de los años 50 en el cual se experimenta con este tipo de cubiertas, como por ejemplo el Madison Square Garden en Nueva York. En Uruguay, el ejemplo fue el cilindro municipal construido por el ingeniero Viera para la exposición rural de 1958. En este caso es una estructura de que no fue ejecutada para permanecer a lo largo del tiempo, como así sucedió. Igualmente, esta fue demolida y sustituida por el antilarena. Si nos centramos en la resolución de la cubierta, tenemos que funciona con una serie de cables extendidos radialmente que conectan un aro central de tracción, que es de acero, a un aro exterior de compresión, que es de hormigón, que vendría a ser todo el cierre perimetral del edificio. Esa cubierta consiste en un gran número de losas que son prefabricadas a forma de cuña y que están apoyadas sobre los cables radiales pretensados. Es como una cúpula invertida que cobra rigidez por el pretensado de los cables y muestra poca tendencia a oscilar. La gran dificultad que tuvo este edificio a lo largo del tiempo fue la evacuación de las pluviales, a diferencia de lo que fue el Madison Square Garden, que tiene una contra cubierta que conforma a forma de cúpula y unidas por una estructura tipo tensegrity que hace que no tenga la dificultad que tuvo este edificio a lo largo del tiempo. Otro grupo de estructuras traccionadas son las que se conforman con lo que son los tensegrities o tensegridad, que fue un término acuñado por Buckminster Fuller, que lo llamó integridad tensional, también utilizado en Gaudí en alguna de sus estructuras. Este tipo de estructuras está conformado por componentes aislados, comprimidos, que se encuentran en una red tensada continua, tal que esos miembros comprimidos, las barras, como se ve en la foto de mano izquierda, no se tocan entre sí y están unidos por medio de componentes traccionados, cables, que delimitan espacialmente dicho sistema. Al decir de Araujo, son islas de compresión equilibradas por fuerzas de tracción, un sistema reticulado y rigidizado por un sistema de pretensado. Es así que uno de los ejemplos más destacados próximos a nuestro país fue cuando se hizo el reciclaje del Estadio de La Plata en Argentina por el arquitecto Larotonda y el arquitecto Ferreira y Asociados. En este caso, en el reciclaje tenemos que se hace un anillo de compresión en el perímetro del estadio, un anillo no constante con un eje transversal de 180 metros de luz. A esos tres anillos de tracción concéntricos al interior se le cuelga todo este sistema de cables
de integridad tensional que hacen al soporte de la cubierta. La cubierta fue resuelta con ETFE, o sea, etileno tetrafluor de etileno, lo cual da una terminación duradera a lo largo del tiempo. Es un ejemplo muy simbólico y bueno, quien seguramente muchos de ustedes hayan concurrido a algún recital y hayan podido disfrutar de esta estructura que queda muy elegante y muy estética. Y todas estas estructuras tienen el tema de la falta de rigidez transversal. Muchas de ellas no tienen una estabilidad y eso hace de que sea necesario estabilizarlos a través de elementos rigidizantes. Las distintas deformaciones se pueden producir o por el viento o por una carga simétrica o por una carga móvil. Esos cables suspendidos, debido al escaso peso propio a veces en relación a la luz y a su flexibilidad, son muy sensibles, como dijimos, al viento, a las vibraciones y a las cargas simétricas y dinámicas. De ahí esa necesidad de estabilización de esos cables, que puede ser por el aumento del peso propio o rigidización mediante la construcción con arcos invertidos, o arriestramiento con cables de curvaturas opuestas o transversales anclados al suelo. Esas podrían ser distintas formas que tenemos de estabilizar este tipo de grupos de cables de acuerdo a la estructura de la cual estemos hablando. También los sistemas de tensados para cables suspendidos en paralelo, como el cable tensor o una lámina resistente a la flexión con una viga horizontal. Esos serían, acá vemos algunas formas y ejemplos de estabilización de esos grupos de cables de acuerdo a la estructura de la cual estemos hablando. Y vamos a pasar a ver el último grupo de estructuras de tracción, que son las estructuras neumáticas. Las estructuras neumáticas son sistemas estructurales que están soportados por aire. El desarrollo de las estructuras neumáticas surge a partir del surgimiento del material que hace posible la resolución de las mismas, que son los polímeros. Si no, sería imposible porque no está la materialidad para llevar a cabo las mismas. Su amplio desarrollo ha sido en los últimos tiempos con la cubierta o los cerramientos para grandes edificios de deportes y espectáculos. Son sistemas, entonces, como dijimos, que estructuras soportadas por aire consisten en el incremento de la presión interior de aire, con lo cual la membrana es tensada hasta el punto que no puede ser deformada por cargas asimétricas. La presión actúa como un soporte elástico y continuo en cualquier punto de esa membrana. La resistencia a la deformación se obtiene por la envoltura, que es impermeable y tiene una tensión de tracción. Todas estas formas estructurales neumáticas parten de la esfera. Es la forma que mejor soporta este tipo de estructuras, dado que las tensiones en una esfera son de tracción y son iguales en todos los puntos. Las formas pueden desarrollarse también por adición de piezas y fusión de superficies esféricas. Estas estructuras se refuerzan mediante el uso de cables tensados que dividen las superficies en secciones o medios radios de curvatura con menores tensiones de membrana. Las distintas formas
que podemos ver de estos sistemas son sistemas con neumáticos con formas cilíndricas unidas o individuales. También tenemos que se pueden conformar los sistemas de colchones neumáticos, como vimos en lo que era la piscina de Beijing, y sistemas de tubos de aire. Un ejemplo de este tipo de estructuras neumáticas de los últimos tiempos es el Park del 2010, el proyecto EDEN, en el cual en 28 hectáreas se hace la reproducción de microclimas amazónicos para mantener el crecimiento de la flora de esos lugares. Como vemos, son una sumatoria de esferas, de partes de esferas que se van uniendo entre sí, pero lo que tiene de bueno es que al tener esta forma, la presión sobre ese material elástico y continuo tiene acciones de tracción que son iguales en todos los puntos. El material utilizado es el ETFE, que ya vimos sus características de tener muy buena resistencia al medio ambiente, a los rayos ultravioletas, por lo cual es para estructuras permanentes que pueden durar entre 25 y 30 años. Tiene la posibilidad de ser reciclado y de ser sustituido por el mantenimiento por sectores. Y también la otra característica es la transparencia, que me permite a mí generar este tipo de microclimas. Como dijimos, acá fue aplicado en Beijing, en los estadios de la Villa Olímpica, en ejemplos muy acabados, en estructuras de acero. Se generaban las estructuras de acero con un gran entramado y el cierre se hacía con almohadones o burbujas efectuadas con el ETFE, que logran impermeabilidad, le dan las características de transparencia. Se les puede incluir iluminación LED en su interior y también pueden ser sustituidos en el momento que sea necesario. ¿Y cuáles son las ventajas de estos materiales o este tipo de estructuras neumáticas? Bueno, este tipo de estructuras neumáticas salvan grandes luces en 350 metros sin apoyos intermedios, tienen una adaptabilidad de la forma para diversos programas de necesidad, posibilidad de usos y sistemas industrializados, y también tiene la versatilidad en el sentido de la diferentes posibilidades formales que nosotros querramos dar a esas estructuras. Son estructuras livianas y por lo tanto hay economía en sus materiales. También se logra una buena estabilidad dada el equilibrio que se genera entre la presión del aire interior y el exterior. Es de rápido ejecución y montaje y por lo tanto en ese sentido son de bajos costos. Pero tenemos que tener en cuenta que son estructuras que no son convenientes cuando estamos hablando de pequeñas luces, son antieconómicos. Este tipo de estructuras neumáticas también pueden ser utilizadas en forma provisoria para generar lo que son encofrados para grandes estructuras de hormigón armado y evita así un montaje muy importante con otras materialidades. Con esto damos por finalizado lo que es el segundo módulo de estructuras traccionadas y continuaremos con el tercer módulo en la clase posterior de estructuras laminares. Muchas gracias, espero que haya gustado. Como reitero nuevamente, acá la bibliografía de apoyo para la preparación de la clase.